La charla va a estar organizada así, en realidad no va a ser un lineal, voy a citar ejemplos que históricamente no están correctos. Quedó mucha cosa afuera, pero en realidad voy a empezar hablando de mi trayecto y cómo llegué a ser paisajista, algunas de las obras, algunos arquitectos que han influido también, y también de explicar un poco cómo trabajamos los paisajistas, cómo es el trabajo, lo que uno piensa que un paisajista hace y cómo es en realidad, con qué materiales, cómo componemos un jardín. Y después voy a dar unos ejemplos también de gente que yo admiro, la influencia del arte y también un poco del naturalismo. También voy a hablar un poco más de la escena de Uruguay, con cosas que nosotros podemos usar. Yo soy graduada de la Universidad de Ort. Durante mi carrera jamás pensé en ser paisajista. Primero porque no soy una persona que sea buena jardinera. Yo no soy de esas personas que dicen, ay, tiene mano verde, le gustan las plantas. Me gustan las plantas, pero tampoco fue una cosa de pensar en su momento como que era un camino lógico. Pero cuando yo hacía mis proyectos, siempre el verde era casi más importante que el edificio. Este de acá se ve que es el proyecto final de carpeta, que hice un bosque, con Tiana Santini hicimos un bosque y un edificio, pero nos colgamos con el bosque. En este edificio que era por un concurso, el patio doble altura arriba era más importante que el edificio también. Irónicamente, hubo un concurso para el patio de la Universidad de Ort, hace 20 años, y lo gané, igual mi cliente hizo lo que quiso, y estuvo bueno porque fue la primera vez que tuve que armar algo con, no estaba todavía graduada, con cosas que no manejaba normalmente. Y gracias a la ORT también me fui de intercambio a Manchester, a Inglaterra. Hicimos un concurso en la Universidad de Manchester y saqué un segundo premio en Inglaterra. Y lo que me dijeron, la devolución, fue que de las cosas que tenía fuerte el proyecto era cómo se comunicaba el interior con el exterior. Que la parte del vivero, de la venta de plantas, era un concurso de un SED, que es como como un Sodimac, digamos, de Inglaterra, y cómo la parte verde se integraba al edificio, fue como fundamental en que me fuera bien con eso. También de ahí terminé yendo al Architectural Association a hacer una summer school que me enganchó, y fue como todo una parte muy linda de mi vida que me abrió muchas puertas y de conocer mucha gente y muchos lugares que me marcaron lo que podía llegar a ser. Como ser arquitecta nunca había sido el camino natural mío, o sea, hoy en día hay muchas más opciones para estudiar de ese momento. A mí igual me encantaba la arquitectura, el espacio, pero el arte siempre marcó mucho. Vengo de una familia de artistas también, y al otro día que me recibí fui a la Fundación de Arte Contemporáneo. Y ahí empecé un proceso de una investigación sobre papelados, florales, de diseño de William Morris de 1800, de una época que a mí me encanta en la historia, que es el Arts and Crafts, que es la vuelta al artesanato, y cada cosa es producto de su tiempo. En ese momento la industrialización, esto es como el reflejo de volver a las raíces. Y estos empapelados y estos cuadros, este es mi cuadro que está atrás, no es un fondo de pantalla, en un momento se transformaron en jardines. Y fue rarísimo porque no fue que yo dijera, voy a hacer un jardín. Simplemente hubo un concurso en el EAC que tenía una carga muy fuerte, porque el EAC es la cárcel de Miguelete. Entonces había un concurso para hacer intervenciones en las celdas de la cárcel. Entonces, lo que se me ocurrió a mí, en base a unas fotos, que veías que la celda abandonada, cómo entraba por la ventana las plantas. Fue como decir, bueno, la persona que está ahí adentro está añorando el césped, ¿no? Añorando la libertad. Y el empapelado, por más que el EAC lo arreglaron y quedó divino, en las paredes queda la memoria de todo lo malo que hay ahí. Entonces el empapelado es muy lindo, pero es un empapelado de plantas venenosas.
Y me di cuenta que yo no sabía nada de plantas venenosas. Y ahí tuve como meses investigando sobre plantas venenosas, lo cual soy experta hoy. Entonces, los dibujos, esos son dibujos botánicos del de todo. Pero los dibujos esos, por más lindos que parezcan, tienen adentro un significado más profundo. Y el otro, el de la derecha, se llama el Jardín de Alicia, que fue para el subte de Montevideo, en una sala que es muy particular, que se llama la Sala XS, que tiene 5 metros por 1, una cosa así. Entonces, hice un empapelado que fue hecho con las flores de mi jardín, y el otro lado hay un espejo que refleja el otro lado. Era como la manera esa de distorsionar el espacio. Bueno, nada. Y ahí fue que yo me di cuenta que podía, ¿por qué estaba tratando de hacer jardines de esta manera, no? Bueno, acá. Y de pronto, justo salió un diploma en especialización de paisaje, un posgrado, la UDELAR, abierto a arquitectos e ingenieros agrónomos. Yo soy primera generación de arquitectura de la ORT y también primera generación de especialización de paisaje. Y estuvo buenísimo, conocí a mucha gente con los mismos intereses, eso de estar en un lugar con gente muy inquieta por nuevas cosas, estuvo muy bueno, pero igual, al final, después de hacer la tesina que yo hice, se llama Arte y Botánica, una historia de las flores en el arte. Mi tutor era mi profesor de la Fundación de Arte Contemporáneo, Fernández López Laje, y estuvo genial, porque fue una investigación que a mí me encantó. Terminé me llamaron de la radio el año pasado, estuve hablando sobre la tesis, que está colgada en internet, si la quieren leer, y arranco desde Egipto hasta hoy, cómo se representa el arte y cuál es la diferencia entre el arte botánico y el arte floral. ¿Qué es lo que diferencia que sea un Van Gogh de una lámina botánica? Y la verdad, para mí amo mi tesis. Igual a mí me sacaron puntos porque no hablé de ningún proyecto de paisajismo en particular, pero eso siempre, uno va buscando dentro de lo que ve que le gusta. Hoy en día doy clases en la ORT desde el año pasado, tengo un taller que es una materia electiva, abierta a alumnos de arquitectura y diseño de interiores, y la verdad estoy contentísima. Empezó como una idea de que yo cuando voy a hacer un proyecto de paisaje, me encuentro que el jardín es el gran olvidado. O sea, los arquitectos no dejan previsto lugares como dónde poner un tanque de agua para el riego, no dejan previsto, no dejan pensado dónde van a estar los canteros, entonces levanto todo y está lleno de caños. O sea, no se piensa el jardín al mismo tiempo que la vivienda. Entonces dije, bueno, voy a tratar de explicar para que los nuevos arquitectos me dejen a mí el camino más allanado, o que hagan sus jardines, de una, porque en la casa y el jardín no son una cosa distinta. Y esto es una producción de Elvio Morazo, y un alumno del año pasado, que la verdad quedé súper contenta. Y bueno, y así antes ya de terminar el posgrado, empecé a hacer jardines. La verdad, me daba mucho miedo, porque yo pensaba, se me va a morir Pauli, todo. ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. Pauli, decime, preguntan en el chat si podés repetir el nombre de la tesina. Ah, sí, claro. Se llama Arte y Botánica, una historia de las flores en el arte. Está, perfecto. Está, yo si hay alguna pregunta así, te voy cortando. Perfecto, sí, cortame. Sí, Dale. sí, está en la web. Bueno, y ahí empecé a armar jardines. Les comento que tenía pánico, porque no es lo mismo pensar en armar algo con ladrillos que con plantas. Entonces,
Por suerte tengo una amiga, Verónica, que ella tiene muy buen gusto, y ella había hecho un jardín de ella que le había quedado espectacular, y ella estaba haciendo algunos jardines. En un momento me dice, la verdad, Paula, yo hago algunos canteros, pero me gustaría hacer algo más grande, y nos juntamos, hicimos algunos proyectos juntas, y ella me dio como el primer empujón para empezar. Siempre es bueno tener a alguien que te empuje, y varias amigas que prestaron sus jardines, terrazas, balcones, para que yo pudiera hacer experimentos. Bueno, estos jardines fueron los primeros que hice. También, yo hago cosas de cualquier escala. Yo hago un balcón, hago una terraza, me encanta todo. No, cada cosa es un desafío. El de la derecha es el jardín de Bertoni, que a mí me encantó cómo quedó, porque se integró bien el diseño interior, exterior, con las plantas. Me dejaron hacer lo que quería. Quería un espejo gigante y tuvieron que cortarlo porque no entraba por la puerta. Estuvo buenísimo. Esta casa de Rosana, pintaron hasta del color la casa que yo quería que fuera, para que combinara con un árbol, también. Este jardín, el de la derecha, es de la semana pasada. Y bueno, los jardines fueron creciendo, cada vez eran jardines más grandes, cada vez pensaba que no lo iba a poder hacer, y no, las cosas fueron funcionando por suerte, hasta que yo empecé a hacer chacras. Las fotos de mis jardines no son las mejores del mundo, porque las saco. Cuando una persona entrega, un arquitecto entrega una casa, ese día es cuando la casa, la vivienda está en su máximo potencial. Está perfecta, terminada, recién pintada. Cuando uno entrega un jardín, ese día el jardín está peor, porque las plantas son chicas, las trasplantaste. Entonces, mis fotos de jardines tendría que hacer un poco, volver y sacarle fotos. Todos los años digo que voy a hacer lo mismo. Un jardín maduro, lindo, tiene 2, 3 años. Digo que voy a hacer lo mismo, y ese momento estoy en primavera, que sería cuando está todo florecido, lindo, y estoy tapada de trabajo, y nunca puedo sacar más. También con mis compañeras de posgrado, yo trabajo con mucha gente, no siempre trabajo sola, me voy asociando según los proyectos que vayan saliendo. Este es un edificio que hice con Paula Di Velo, y el de abajo Villa Yeroa, que también la foto no hace justicia, pero era la casa de Gardel, que fue un jardín como medio histórico, estuvo bueno hacer. Estos a la derecha son mis primeros intentos de diseño naturalista, está plantado ese día. Bueno, y este estuvo buenísimo, porque también me encontré con amigos que son arquitectos y que tomaron otros rumbos, como es el caso de Hilario Canesa, que tiene el grupo 4D, y él hizo el render del edificio este de Venetian, y yo le tuve que decir cómo quería que estuvieran las plantas en el render, eligiendo de las cosas que tenía, estuvo bueno. Y a la derecha no se entiende, pero hicieron mi proyecto maqueta, con todo arbolitos chiquititos, perfecto, se mandaron a hacer a Brasil, y para mí fue el mejor día, me la quiero traer a mi casa. Por ahora hicimos el showroom porque el edificio no está terminado, pero fue como un momento. También con Cinzia Vialade, que es otra amiga que hacemos a veces cosas juntas. Cinzia hace arreglos florales impresionantes, tiene un buen gusto fabuloso, y hicimos el club de golf. Y hicimos hasta el rediseño del logo. El logo era como una placa, y lo armamos en 3D y lo mandamos a hacer, y ahí se empezó como hacer un diseño paisajístico institucional. Y bueno, esto fue en diciembre pasado. Estuve trabajando para Coca-Cola también, haciendo una plaza interna. Y esto lo hice ayer, o sea, cuando le digo que las plantas son muy pequeñitas, la idea es que esto crezca. Este es un edificio swing, que lo estoy haciendo para unos compañeros de la ORT, que son arquitectos, Danilo Brechner y Luis Encasano, que ahora estoy trabajando para ellos. Y a todo esto, antes yo no tenía trabajo todo el año, los primeros años, como que en diciembre, de septiembre a diciembre me llamaba todo el mundo, porque es cuando sale el sol,
sale la primavera, y ir a tener como todos los jardines juntos. Después de diciembre no podés plantar porque hace mucho calor, no podés hacer eso pronto. Y dije, con mi hermana dijimos, bueno, vamos a armar una cosa como más de arte, hacer pósters. Y la verdad, para que yo tuviera trabajo en invierno, para hacer otra cosa en simultáneo, el día que dijimos eso, yo no paré de trabajar. Y hace que eso lo hace sola ella, se llama Estudio Floresta, y hace pósters botánicos. Y ella es diseñadora gráfica, y tuvo un proceso muy parecido al mío, pero uniendo diseño gráfico, fotografía, porque fotógrafa también, y la naturaleza. Ella estudia jardinería, y ella sí es buena jardinera, no como yo. Bueno, y ahora volviendo a la arquitectura, esta fue una frase que la leí y me encantó en su momento, porque era tal cual. Los médicos tapan los errores con tierra, los abogados con papeles, y los arquitectos aconsejan poner planos. Yo me paso tapando errores de arquitectos. Es como, no errores, pero por ejemplo, la caja del aire acondicionado, el ducto de ventilación que hacen poner que tiene 2 metros blanco que queda en la puerta de ahí. La rajadura, o sea, parte de mi trabajo es que se vean menos las cosas que no queremos ver. Él dijo esto, y me encanta, siempre me gustó cómo los arquitectos enganchan con el paisaje, ¿no? Como arte, como la arquitectura y la naturaleza, ¿qué relación tienen? Y esta es la Casa de la Cascada, de Frank Lloyd Wright, que tiene una relación con la naturaleza muy importante, está metida dentro del terreno. La cascada parece que pasa el río por el medio, pero la casa está ahí, y la naturaleza cambia, ¿no? En verano, en invierno, pero ella está como puesta. Que es una relación totalmente distinta a la que tiene Mies van der Rohe, que la casa se posa sobre la naturaleza, y la naturaleza pasa y la casa está impávida. Y también la relación de Le Corbusier, que tenía otra relación con la naturaleza, más parecida a la de Mies, pero con una visión más ecológica, se puede decir, del espacio, más higiénica. Aunque cuando encontré este proyecto de Le Corbusier, no lo podía creer, porque es una terraza en París, que ahí se ve el Arco del Triunfo y la Tour Eiffel, que es una terraza con influencias Dada, que obviamente tiene esta chimenea, que obviamente no sirve para nada, el césped, el espejo ahí, es una instalación artística hecha terraza. Y bueno, hay muchas asociaciones de paisajistas. Está ASLA, que es la American Society of Landscape Architects, está IFLA, hay otras sociedades también, pero esas son las más importantes. Y esto define que la arquitectura del paisaje abarca el análisis, la planificación, el diseño, la gestión, administración del entorno natural y construido a través de la ciencia y el diseño. O sea, es bastante amplio. Hay como todo un debate de quién es paisajista, quién es arquitecto paisajista, una manera como que entiendes como la escala, que es, bueno, sos paisajista, haces un balcón, una terraza, un jardín. Los arquitectos paisajistas hacen cuestiones más grandes vinculadas con la ciudad. Pero hay mucha gente que convive en este mundo, y la verdad es un mundo muy lindo de estar, o sea, siempre hay intercambios buenos entre todos, y como la gente llega de distintas profesiones, por lo menos acá, o de distintos intereses, es como muy rico. Los paisajistas, hay muy pocos paisajistas que hagan cosas muy parecidas, ¿no? Es muy, muy abierto, y cada uno tiene una visión muy particular de lo que es un jardín. Bueno, están los paisajistas. Bueno, me pasa también en la clase, que tengo de alumnos de diseño de interiores y alumnos de arquitectura, que la visión que tienen sobre la vivienda, uno se da cuenta enseguida, sobre el paisaje uno se da cuenta enseguida de quién es el proyecto, porque los que vienen de diseño de interiores le dan como más importancia al mobiliario, al color de las paredes, a la cosa más cercana, a las macetas, y los de arquitectura capaz se inclinan más por hacer movimientos de tierra, hacer como cosas más grandes, que ya viene como
sesgada la visión desde lo que uno estudia antes. Pero también hay una cantidad de jardineros que tienen, hay muchos jardineros que son excelentes paisajistas también. A mí me encanta Pete Odulf, que él se define como plantman, o mismo Caruncho, que él es filósofo, y él se dice jardinero, que no es un paisajista. Hay muchos artistas, porque la línea ahí es muy fina, decoradores, arquitectos, urbanistas, y también hay un mundo que está buenísimo, que son los botánicos, los investigadores y los coleccionistas. En Uruguay hay mucha gente que colecciona plantas, se coleccionan cactus y suculentas, que ahora están como de moda porque son fáciles de cuidar. Hay coleccionistas de rosas, como una amiga Rosana Otieri, que tiene una cantidad de rosas en la casa, y si yo voy a elegir una rosa para un proyecto, que no sean las 10 obvias, si necesito algo, yo la llamo a ella, porque ella es la experta, es la que sabe, y la que me va a aconsejar con mucha más amplitud de lo que yo sé. Y también hay viveristas, hay muchos viveros que también ofrecen servicios de paisajismo, y hay también ingenieros agrónomos que tienen especial sensibilidad por el paisaje. Uno piensa, bueno, viene de esta escuela que es un poco más dura, pero no, hay muy buenos. Y acá volvemos al arte, que es por donde el arte y la arquitectura de Londres. Monet, cuando pintó estos nenúfares, en realidad él se mandó a hacer el jardín entero, o sea, hizo el lago, trajo el puente, plantó las glicinas, se armó su lugar en el mundo, y después hizo el cuadro. El de la izquierda es la foto, a la derecha es el cuadro, es tipo increíble. Y después llegó a esto, que es como lo más importante de su carrera. Y cuando yo empiezo el curso, cuando hablamos de quién conoce a un paisajista, la mitad nunca escuchó ningún paisajista conocido hasta el momento. Burle Marx es el único que tiene, que suena, ¿no? A la izquierda vemos esto que es un plano, es un cuadro, es un póster, y cuando hace los jardines, es tan lineal como lo arma, y tan excelente como puso esas formas orgánicas. La historia de Burle Marx da para una charla solo de Burle Marx, que es lo mejor que le pasó al paisajismo en los últimos años, de lo mejor. Él es brasilero, pero tenía padres alemanes, fue a Alemania en un momento a estudiar, y vio en el jardín botánico de Alemania las plantas de Brasil. Dice, pero ¿cómo puede ser que nosotros no usemos esto? Él volvió a Brasil y empezó a armar sus diseños en base a plantas nativas brasileras, que ni siquiera terminó él armándoselas porque no había viveros que las vendiera, armaba expediciones con alumnos para ir a buscar plantas, la mitad de las plantas tienen su nombre de estas, por cómo se armaba, y es impresionante la calidad artística que tiene su obra. Y no solo eso, sino que le dio Copacabana, la identidad de Copacabana es gracias a Burle Marx, que hizo estos pavimentos de mosaico con esas ondas, que uno ve esto y sabe que estamos hablando de Río. Y también él como que enganchó muy bien con estos arquitectos, con Niemeyer y Lucio Costa, esto es el Ministerio de Salud de Brasilia, y acá vemos que el movimiento moderno y el paisajismo conjugan bien. Cuando las cosas quedan bien, queda espectacular. Acá se ve bien lo que es la playa de Copacabana y lo que forma. A él lo conocen todos, pero a Leandro Silva Delgado no. Y Leandro Silva Delgado es, para mí, el mejor paisajista que produjo Uruguay. Yo me encanta su obra, toda, no se conoce en Uruguay, es increíble. Él estudió arquitectura, en un momento vio una revista de Burle Marx, se fue a Río, lo conoció, trabajó, se hizo amigo, y en su momento se dio cuenta que
él en Uruguay no iba a poder trabajar de paisajista y emigró, estudió en Versalles, después terminó en Madrid, donde empezó a trabajar como paisajista, pero tampoco se conocía tanto, pero ahora era como más abierto. Cuando él decía que era paisajista, pensaba que era un pintor de paisajes, ¿no? Y bueno, y su carrera fue muy buena en Europa. En el Politécnico de Madrid guardan todos sus planos a temperatura tal para cuidarlos, las calles llevan su nombre y acá lo conocemos prácticamente. El jardín que hizo él, más importante, por más importante, no, más accesible acá en Montevideo, es el Museo de Artes Visuales, y él, la influencia de los jardines hispanoárabes, que dentro de varias cosas que tienen como el agua, el agua es como muy importante, y acá en el museo está tapada con adoquines. Entonces, la obra, el jardín, queda incompleto. Sin eso, que es tan importante, central, que no esté funcionando, es muy mal. Y de las cosas que impresiona que haya hecho es, se ocupó, junto con los arquitectos, de la restauración del Jardín Botánico de Madrid, del Real Jardín Botánico de Madrid. Fue el rey a inaugurarlo. Que él descubrió que había, en un momento que estaban de moda los jardines ingleses y las grandes superficies de césped, habían sepultado parte del jardín botánico con estas fuentes, unas esculturas, y él fue hilando, buscando en planos viejos, en cosas, en pinturas antiguas, y fue como recuperando toda una parte del jardín anterior. Muchos jardines así son como un palimpsesto de jardines, ¿no? Tipo, vienen modas que van haciendo capa tras capa tras capa sobre el jardín. Se sacan plantas, se ponen nuevas, se pavimenta encima. Bueno, yo quedé tan obsesionada con Leandro Silva Delgado que hice un artículo de investigación para la revista Anales de Investigación de la Arquitectura, que está online, también es un PDF. También mi amiga Tiana, que es investigadora, me dijo, ¿por qué no haces una? Y me dio fuerzas para hacerla. La verdad, el arquitecto Fernando Britos, que es arquitecto paisajista también, que es profesor de historia, cuando dije que quería hacer esto, me trajo una carpeta con todos los recortes de diario habidos y por haber de él. Me dijo, tomá, esto es tuyo, procesalo. Y la verdad está buenísimo eso que hablamos, que la gente es colaborativa en esta profesión. Y bueno, y ahora los paisajistas estamos teniendo como un momento que se escucha hablar de nuestra profesión, porque la esposa del presidente, Lorena Ponce de León, es paisajista, y ella es una muy buena profesional, trabaja hace años de estos. Su primer jardín grande fue en Maroñas, pero hace muchos jardines de vivienda, y nada, está bueno que la gente escuche, que como paisajista como que es una opción para estar. Pero por más glamoroso que suene, todo el mundo me dice, ay, qué divino, sos paisajista, te pasás en jardines, No, por cada hora que yo estoy en el jardín, estoy 3 organizando las cosas. Tengo mucho trabajo de la oficina, mucha planificación. No hay paisajes genéricos. Cada paisaje tiene ciertas cosas específicas. La topografía es específica de ese lugar, el suelo, tal, la cantidad de agua que cae también. Y para mí, lo que más me cuesta cuantificar es el viento, ¿no? Que vos vas en un momento del jardín, capaz que a los 3 meses se levanta el viento y no, eso no lo ves de un día para otro. Tenés que empezar a leer como si hay un árbol torcido, o leer el paisaje alrededor, a ver si hizo algún cambio en las demás cosas que a ti te pueda, a tu planta, a lo que vayas a poner, te pueda ser condicionante. Pues, igual también
la pluviometría, o sea, lo que cae de lluvia y el clima en general está cambiando. O sea, ahora cada vez hay secas más grandes, hay que tener cuidado la cantidad de plantas que vamos a poner, cuánta agua va a gastar, tenemos que ver. Esto es en medio de la obra, las obras son muy complicadas. A mí me encanta estar en la obra, llevar plantas, mover, jamás, por más que yo haya hecho todo el plano perfecto donde va cada planta, en el momento las cosas cambian, siempre. No hay una vez que me quede exacto como lo planifiqué. También me ayuda mucho, el otro es mi marido, que me ayuda a medir, lo que es arquitecto también, me ayuda con los niveles, es divertido. Es eso, es estar en el lugar y ver que lo que uno planifica se puede hacer. También a mí me ayuda mucho diseñar en el lugar, o sea, no sacar fotos solo y llevármelo a mi casa, sino sentarme en el lugar y esperar. Bueno, a mí me gusta dibujar mucho y graficar mucho, me sirve como proceso de diseño. Yo no soy de las personas que dibujan a mano mucho, yo soy muy de la computadora, primero hago las ideas y después las paso y trato de llegar al detalle, y los árboles hacerlo con el tamaño que tienen, me encanta. Y bueno, esto es una creencia de los romanos, que hablan del genius loci, que creían que los sitios estaban custodiados por un espíritu protector que mantenía la armonía del espacio, que marcaba los elementos característicos del lugar, determinando lo que era y lo que podía ser. Eso me encanta, pensar, bueno, dejé afuera a muchos paisajistas, entre ellos a Capability Brown, que él se llamaba Capability porque les decía las capacidades que podía tener ese lugar. Y eso está buenísimo, eso es parte del trabajo, es decir, ver algo, decir, bueno, esto podría ser de tal manera, está muy bien. Y también es esto, ¿no? El arte del paisajismo está en la composición del material vegetal y el material inerte. Y el material inerte empieza a cobrar, para mí, todo el mundo se piensa que el paisajismo pone plantas, pero eso no es así necesario. La estructura puede ser inerte. Esto es un jardín de Martha Schwartz, un parque de Martha Schwartz, que básicamente la estructura principal no tiene nada verde, y es una plaza seca. Las plazas secas existen. O como esta que está en Manchester, que justo yo vivía cerca de ahí, que es también una plaza seca, es un lugar de encuentro de la gente genial, que hay unas televisores gigantes, y se juntaban a ver fútbol ahí. Pero claro, este lugar, esta es la foto que aparece en la mayoría de los libros, y esta es la realidad. Porque este lugar se lo apropiaron los skaters, y se tiraban por esas rampas, entonces tuvieron que ponerle todos esos toquitos para separar asiento con asiento. Y a veces eso pasa, uno planea una cosa de tal manera y cambia el usuario. Este es la escalera de Álvara Alto de Saint Nazzalo, que es de hormigón, y que va marcando la loma como un plano de topografía. Me encanta. Hay que tener cuidado, hay que hacerlo de hormigón, no hay que hacerlo de madera, porque si no después tenemos problemas. Pero tenemos de todo para trabajar en paisajismo, todo lo que es pavimentos, piedra, áridos, el hormigón, yo uso mucho hormigón también, hay muchas maderas. Ahora, el tema de los plásticos es como complicado, porque hay muchos plásticos que están intentando ser plantas, ¿no? El césped artificial, las plantas artificiales. Yo nada pro con esto, o sea, no me gusta, no animo, no me gustan las plantas de interior artificiales, pero también entiendo que hay lugares donde el pasto no va a crecer nunca, y si se necesita, tampoco hay que hacer. Después hay el tema del agua, como digamos, el Leandro Silva Delgado, las fuentes, las piscinas, y bueno, y el arte dentro del arte, para mí, como las esculturas, que también estamos. Y el material vegetal. Esto también este es Peter Marino, que es un diseñador de interiores paisajista, me encanta su trabajo, y como no hay que tener prejuicios, ¿no? Porque yo no puedo creer que este hombre haga esto,
ese es un día normal, así se viste para la vida. Y hace unos jardines que son de morirse, de lindos, del buen gusto, de los colores, me encantan. Y bueno, y el material vegetal son seres vivos de otro reino, plantas que tienen otras reglas. Y uno tiene que saber de botánica, y tiene que saber de jardinería, porque una planta que está en el lugar incorrecto es una planta que no está pasando bien. Y un jardín tiene que ser un jardín que las plantas estén contentas en su lugar, porque cuando están contentas están en su esplendor. Entonces, esta parte para mí fue como la más difícil en un principio, porque no sabía, obviamente, y en el posgrado era la mitad en la facultad de agronomía. La mitad era en arquitectura, la otra mitad en agronomía. Yo cuando entré a ese mundo, me encantó todo porque más allá de todo, está todo tabulado y hay muchos investigadores, y hoy en día la información está disponible. Capaz que hace unos años tenías que tú hacerlo, pero hoy en día la información está, que a veces, hay aplicaciones que sacas una foto y te dice qué planta es. Hay de todo. Y bueno, dentro de del material vegetal, tenemos árboles, arbustos, herbáceas, gramíneas, trepadoras, hay un mundo de cosas de cada uno, pero no todas se producen en los viveros, y no todas están a la venta, y no todas están disponibles cuando las queremos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que uno le ofrece al cliente, porque ese árbol tiene que existir en Uruguay, de ese tamaño, como uno lo quiere. O sea, uno plantea una casa y se va a ver ladrillos, hay ladrillos, va a encontrar. Acá no, yo quiero un jacarandá de 8 metros, seguramente no encuentro. Entonces, hay que estar constantemente yendo a los viveros y reservando, llorando para que me las liberen, plantas. O sea, no es que esté todo disponible lo que uno quiere todo el tiempo. Y bueno, y las plantas, esto es un dibujo de Craco, que ahora voy a hablar de él, porque es lo máximo. Las plantas tienen dos temas con el tiempo. A mí me encanta pensar que en arquitectura, en la mayoría de las cosas del arte es en 2D, en arquitectura es en 3D, y el paisajismo es en 4D, porque la variable tiempo es impresionante. Las plantas cambian en el año, la mayoría, según la época. Esto está buenísimo, lo hizo Craco, en las fenologías de las plantas, y cómo uno puede ver cómo van a coincidir unas plantas con otras. Por ejemplo, la floración de uno intenta que en el año el jardín tenga siempre interés en algún lado. Los jardines no son estáticos, mientras una florece, la otra está caduca y va armando para que en un momento no esté todo sin gracia. Y también las plantas crecen en el tiempo porque crecen. Entonces, la relación de la vivienda con la casa, capaz que en algún momento no es buena. Si plantás una araucaria en tu jardín chico, en algún momento la araucaria va a ser mucho más grande de lo que querés. La escala de la casa no va a coincidir. O sea, por un tiempo va a estar bien, pero por otro no. Entonces hay que pensar que el jardín, bueno, las viviendas tienen una fecha de caducidad, pero el jardín hay que poner cosas que después no estemos matando árboles. Bueno, y este dibujo era de Craco, que Craco, Ross y Muñoz tienen este libro de flora indígena del Uruguay, que para mí fue de los primeros libros que me compré, que me regalaron en realidad, que tienen este tipo de dibujos. Pedro Craco es arquitecto, yo lo entrevisté y lo conocí para mi tesis, una persona amorosa, que ahora hace un tiempo, gracias a Ana Ballarino, se está mostrando su obra. Tuvo una exposición en la Facultad de Arquitectura, tuvo otra exposición en el Prado, y ahora el año pasado tuvo una exposición a cielo abierto en el Jardín Botánico, estuvo buenísima, y él, estas son acuarelas de él, que tiene como, primero me encanta que tiene la visión del arquitecto, porque si lo ven acá, está la escala del hombre con el árbol.
Y también lo importante que a veces son las texturas de lo que es un tronco, que uno no piensa, bueno, pensar en la textura del tronco como una parte más del árbol, no solo flor, fruto y hoja. Y bueno, después otra variable es el buen gusto, ¿no? Los jardines tienen que ser armoniosos, tienen que ser lindos. Hay reglas de la composición, hay gente que le sale sola, pero hay maneras de intentar de que sea un jardín lindo, ¿no? El color es, hay jardines, muchos jardines, solo verde, y es más, fueron durante muchos años, fueron solo verdes, que ahí lo que se hace es se juega con las texturas y con los tipos de verde. Y el verde, para mí, yo lo uso como un neutro. El verde para el paisajismo es como la base. Uno pone color sobre verde, y tiene que quedar bien. Hay todo teoría, también otra charla sería de esto, del color, si usamos colores análogos, colores que vibren, colores que no. Y bueno, y como a mí me gusta todo, justamente este periodo del Arts and Crafts, Gertrude Jekyll, me encantan los jardines que hace ella, los jardines cottage garden ingleses, que son impresionantes. Hay que ver también, un jardín es producto de su tiempo, ¿no? Contra los jardines victorianos que estaba rompiendo. Es como jardín, que bueno, ella también tuvo suerte porque enganchó con un arquitecto, con Lutyens, y juntos armaron, la Brick House, armaron jardín y vivienda que tenían una conexión, y ellos lo armaban juntos. Hicieron más de 500 jardines que popularizaron el cottage garden inglés. Y a mí lo que me encanta, lo que más me gusta es esto, porque ella era artista y tuvo problemas de vista. Y empezó a pintar con plantas. Armaba esto que se llama los riffs, con colores que se ven acá pone los colores más fríos y de este lado los cálidos. Y va armando estas cosas que acá se empiezan a ver. Pero está hecho de tal manera que da una impresión natural, y no sé si está súper pensado. Y este jardín, bien, esto es alucinante. A mí todos los jardines de Gertrude Jekyll me gustan. Bueno, y esta es contemporánea, Mita Sackville-West, que ella es su clienta, tiene un jardín del castillo de Sissinghurst, que estaban compartimentados, o sea, había distintos jardines dentro había uno que era amarillo y rojo, y este es el jardín blanco. Ella no tenía ninguna formación académica, simplemente este jardín, sí, este jardín blanco, pero no es blanco, este jardín blanco y gris. Si uno ve todo el follaje gris que hay, es alucinante. Y este es uno de los jardines más copiados hasta ahora, ¿no? Si uno piensa, antes los jardines no eran así. Bueno, y acá voy a hablar muy brevemente de Carlos Taís, que fue un francés, que fue a trabajar a Buenos Aires, que tuvimos la suerte de que viniera a Uruguay también en su momento, que él era botánico, arquitecto, investigador, él era todo, y dentro de las cosas que hizo, entre otras, fue lograr la germinación de las yerbas mate, que hasta ese momento la yerba mate en Argentina se traía de Paraguay y de Brasil, y cambió una industria, básicamente. También empezó a usar plantas nativas, él era el director de parques en un momento, del norte de Argentina, y las trajo a la ciudad. Y la ciudad parece que plantó, no sé, 200.000 árboles, jornadas de plantaciones de árboles. Y le puso también, como veíamos en el río, la vereda de Burle Marx, los jacarandás de Argentina, y no son solo los jacarandás, son los jacarandás, son los paloborrachos, son los lapachos, que por suerte tenemos que acá también hizo alguna intervención. No había jardín botánico, hizo jardín botánico, o sea, esa gente que cambia el paisajismo de una ciudad. Bueno, y esta es otra obra, nada que ver, me voy a Londres, actualidad, que es el memorial de Lady Di, que es una fuente, está dentro del Hyde Park, que dentro es una fuente que es un sinfín, que tiene distintas intervenciones dentro de la fuente que marcan los periodos de la vida, y es el ruidito que hace el agua va cambiando y
y nos da como distintas sensaciones y distintas velocidades del agua. Esta siempre me gusta. Y esto de Leandro Silva Delgado es un jardín que no se construyó. Se pensaba cómo podía ser un jardín, fue un encargo que no se hizo en realidad, de un jardín para ciegos, y está buenísimo pensado, tipo, no solo en el oído, sino también las zonas frescas y las zonas sombreadas, el tema de los olores, ¿no? Un jardín puede ser muy fragante o no. A mí me encanta poner lugares donde se está la dama a la noche, los jazmines, el tema del romero, no solo damos un jardín que es para mirar por una foto, sino que lo sentimos de muchas maneras. Pero más allá de todo, siempre tenemos un cliente. Que el cliente va a tener sus gustos y sus requerimientos. Y también le vamos a dejar un mantenimiento, que va a ser que va a tener que pagarle a alguien, o va a tener que él dar horas a ese jardín para que siga en este estado, ¿no? Hay que armar presupuestos, hay que hablar con subcontratos, hay que hacer administración, hay que ir a los viveros, elegir las plantas, darle opciones. Toda esta parte de la gestión es súper importante, ¿no? Es difícil a veces porque las plantas pueden valer cualquier cosa. No es cualquier cosa, no hay un precio de mercado. Pero las plantas, cuanto más tiempo las tiene el viverista, normalmente más salen. Pero de pronto viene una importación, que viene en otra moneda, hay de todo, de todo. Y hablando de clientes, este es André Lenotre, que el primer jardín que hizo, uno de los jardines que hizo primero fue el Bois de Vicomte, que era para el procurador del Luis XIV, y Luis XIV lo conoció, este jardín, y quedó tan impactado que directamente al procurador lo mandó a encarcelar, y se llevó a Lenotre, y también al arquitecto y al decorador, y hicieron Versalles. Y esto es como el sumum del hombre sobre la naturaleza, ¿no? A mí este jardín me encanta, pero lo que me gusta más de esto es esta parte que es la orangerie, que son 500 frutales, más allá de todo lo impresionante que es Versalles, que estos 500 frutales que en verano los sacaban, y en invierno, por la nieve, los guardan en invernaderos. Y estos frutales, en ese momento no era tan común comer cítricos. Entonces, esto era como una producción para agasajar a los invitados reales. A mí siempre me impresionó que no es solo lo que uno ve, sino también lo productivo, ¿no? Otra ciudad marcada por el paisajismo, o sea, Nueva York y el Central Park tienen una... O sea, la ciudad es paisajismo. Bueno, y Thomas Church es uno de los paisajistas del movimiento moderno que a mí me encantan, porque me encanta lo que piensa, ¿no? Tipo, cómo él tabuló las cosas. Él vivía en San Francisco y es el creador del Californian Style, que decía que los espacios exteriores tienen que ser coherentes con los interiores. Creo que lo que hacemos ahora, básicamente. Que los jardines eran como habitaciones exteriores para que lo disfrutaran sus usuarios. También el tema de la piscina Riñón y cómo incorporaba la escultura, y él tabuló como las reglas del paisajismo, de la armonía, del ritmo. John Brooks es otro paisajista inglés, de ahí vengo, avisé, que también aparte de su estilo, de cómo hacía los jardines, que es alucinante, él tiene una escuela, el año pasado, pero armó una escuela y lo hizo como el paisajismo abierto a todos, ¿no? Él explicó sus métodos, era muy bueno. Russell Page es otro paisajista importantísimo, me encantan sus jardines. Este jardín verde, por ejemplo, es alucinante. Perocne fue como
el mentor fue Thomas Church, y también el buen gusto de este italiano es increíble. Este está un poquito cargado, pero me encantan sus jardines, como los hace. Y después, bueno, de las bellas artes, muchos piensan en 5, pintura, escultura, arquitectura, música, poesía, y Thomas Jefferson decía que la jardinería, no la horticultura, pero el arte de adornar tierras por gusto. Eso también es una... Y dentro de los artistas, que también, ¿dónde está la línea que separa, no? Está Patrick Blanc, que también es un investigador, porque desarrolló el método para hacer estos mega muros verticales, pero también las plantas las buscaba, plantas que necesitaran muy poco sustrato para sobrevivir, las sacaba de la cima del Himalaya, no sé de dónde, pero armó qué plantas tenían las condiciones para poder ponerse en vertical y necesitar mínimos requerimientos. Y las obras de él son íconos en la ciudad, ¿no? Son como grandes obras de arte. Este tiene muchas flores que las cambian todo el tiempo, no es como el de Patrick Blanc, que son jardines verticales estables, ¿no? Esto necesita muchísimo mantenimiento de flores, porque hay partes que son plantas y otras flores, pero este es el Papi de Jeff Koons, que está enfrente al Guggenheim de Bilbao, y la relación del Papi con el Guggenheim está buena, ¿no? Que también son grandes obras, íconos, que transforman a la ciudad, tanto el Guggenheim como el Papi. Otra firma de arquitectos paisajistas, esto sí, que se llama Westate, que son los holandeses, que hacen cosas enormes y espectaculares, pero esta creo que es la que más me gusta, que es en China, que es esta intervención de estos puentes que asemejan a un dragón. Y esto es en Argentina, es enfrente, Cristina Lemauté, que es una paisajista que tiene una visión muy particular de los jardines. Estos son, la mayoría son de Casa Foa, pero ella es una artista paisajista, jardinera. Primero es artista, sus intervenciones son muy buenas. Y ella es Juliana Rosales, que Juliana era compañera mía en el Espacio de Arte Contemporáneo, y esta que se ve a la izquierda fue una intervención que hace años se hizo en la fachada de LEAC, que era con estas plantas epífitas, que quedó, a mí cuando la vi, esa intervención, esta foto no le hace justicia, me impresionó como estaba, es alucinante, y eso fue el año pasado, que ella hace jornadas de plantación, esto es en el EAC también, de plantas nativas, y lo hace como un evento, y está muy bueno. Y bueno, y hoy en día ya nos encontramos con el New Perennialism, que es lo que hoy está sucediendo. Que más allá de todos estos jardines que vimos, es un movimiento que aboga por la responsabilidad ecológica, el uso de plantas nativas, la filosofía de Gilles Clermont, El Jardín Planetario es un libro que está muy bueno y hay que leerlo, y alcanza hoy en día el referente es Pete Bowles. Bueno, justo me salió. Hay muchos jardines de este movimiento. Este es el Prospect Cottage, esto es el principio, ¿no? De Derek Sharman, que también, él era director de cine, artista, y armó esta casa cerca de esta Power Station, acá atrás, con todo plantas que se autosustentan, que son del entorno, y es un jardín muy bueno. Él es James Corner de Field Operations, y junto con Pete Bowles son los responsables del High Line en Nueva York. El High Line creo que es una obra que es de las que ha tenido más impacto en los años anteriores. Transformaron una vía de tren abandonada
en el medio de la ciudad, en el Meatpacking District, que era un lugar nada conocido, lo transformaron en el paseo que hay que hacer. Así es como lo encontraron. Él es el arquitecto paisajista, y Pete Oldfield, él hace como el hardscape, y el otro hace la plantación, pero trabajan juntos. Esto es como estaba, y esto es lo que diseñaron. O sea, son praderas que se asemejan a las praderas naturales, pero son armoniosas y están muy pensadas. Parece que fuera natural, pero el proceso de que sea natural es mucho más difícil. Él es Pete Oldfield, acá está en el Lurie Garden en Chicago, que es un techo verde. Justo hace 2 semanas pasaron una película de Pete Oldfield que se llama Four Seasons, y está espectacular. Acá vemos una cosa que se llama el Salvia River, que es como el azul que en un momento sale y asemeja a un río. Y si ven, el contraste de la ciudad con esta pradera en el medio de ahí es bastante impactante. Estos son los planos que hace Pete, que así como los ven, tiene una lógica de plantas de matriz, plantas dispersas, plantas protagonistas, y él tenía un vivero, tiene un vivero en Humelo, que él empezó trabajando en vivero, y él empezó a desarrollar plantas que no estaban antes en el mercado, y eso fue lo que a él lo convirtió en quien es hoy. Este plano es de Peter Zumthor con Pete Oldfield, que todos los años se hace, bueno, no sé, en el Hyde Park, el Serpentine Gallery, hace un pabellón construido por un arquitecto de renombre que no haya construido nunca en Inglaterra. Y este era el caso de Peter Zumthor, que hizo algo súper radical, que fue se llama Hortus Conclusus, la intervención, que es una caja negra en el medio de Hyde Park, y ahí adentro le dejó su lugar a Pete para que diseñara un jardín. Esto es una obra, como una obra de arte también, digamos, porque no es real. Esas plantas estaban pensadas para que estuvieran todas florecidas al mismo tiempo, y el pabellón creo que está un mes. Como una caja negra florecida dentro. Uno ve esas grandes cosas y dice, ay, pero esto cómo yo lo llevo a un jardín que tengo que diseñar muy chiquito. Esta es una terraza que diseñó Pete Oldfield en Manhattan, y ese es el macetero, y perfecto, queda bárbaro. Otro arquitecto paisajista que me marcó porque vi la película, la vimos en el posgrado, el arquitecto Dans le Paysage. Él tiene una mirada tan especial sobre el paisaje, tan respetuosa, tan mirando el detalle, tan tratando de no intervenir, ¿no? Haciendo intervenciones mínimas y fundiéndose con el paisaje. Caruncho es uno de los que son filósofos paisajistas, o jardinero, como le gusta llamarse a él, que está buenísimo con sus ideas y cómo piensa el jardín, la cosmovisión que tiene. El de acá abajo me encanta porque parece que hubiera caído una gota y se hubiera expandido, ¿no? Hace esas cosas sutiles que están buenísimas. Y acá en Brasil, de los brasileros que siguieron el legado de Burle Marx, porque ahora hay muchos arquitectos paisajistas o paisajistas brasileros que hacen cosas lindísimas, porque también tienen las plantas, tienen los viveros, y tienen ahora la cultura del paisaje. Es Alexander Hanasaki, que si ven, es mucho más geométrico, mucho más moderno. Más moderno era Burle Marx. Pero sus jardines son impresionantes. Juan Grimm es un chileno que ha trabajado mucho en Uruguay, que también hace mucho hincapié. A mí lo que me gusta de Grimm son como las otoñadas que arma, los colores, esos terracotas. Cristóbal Elgueta también es otro chileno que pone muchas flores,
trata de usar poco césped, porque en realidad el césped no es tan bueno, o sea, está bueno poner césped porque estamos poniendo verde, pero si ponemos una pradera es muchísimo mejor el impacto. Lo que se gasta, uno corta el pasto y está en realidad usando una máquina que está emitiendo gasolina, o sea, no es, o sea, es bueno, pero no es ideal. Y en Uruguay, ahí está Amalia Robredo, que es argentina, que ya a esta altura es binacional, que va y viene, está este libro, que es The Gardener's Garden, que es un libro, los jardines de los mejores paisajistas. Y el único jardín que hay de Uruguay es el de Amalia, es la chacra que está en José Ignacio, que se llama La Pasionaria. Por suerte tuve la suerte de ir más de una vez, y Amalia estos son los jardines que hace Amalia, usando el sistema de plantación, la lógica de plantación de las praderas plantadas. Y tenemos este libro, que por suerte Amalia, que es una persona súper generosa con sus conocimientos. Yo en los primeros jardines que estaba haciendo así, la enloquecía, pobre, la llamaba, esto está bien, estoy armando las cosas bien, y siempre buena onda. Y este libro que hizo Amalia, que se llama Herbáceas, gramíneas y sus beberos, nativas de la costa oceánica de Uruguay. Es súper particular esto. Ella lo que hizo fue, aparte de ser investigadora, docente, paisajista, es plant hunter, que son los que buscan plantas que tienen potencial de ser ornamentales. O sea, dentro de la naturaleza hay algunas plantas que tienen potencial para ser utilizadas. Y gracias a este libro también, y una cantidad de viveros que se están sumando a este movimiento, nosotros tenemos más materia prima para hacer mejores jardines, y jardines más sustentables también, porque estamos usando plantas nativas. Yo hace ya 2 años que trato de cumplir de que por lo menos el 30% de las plantas nativas, de las plantas del jardín, sean nativas. Cuando uno va a elegir una planta, piensa, bueno, necesito que tenga tal tamaño, tal color, y si la opción de 3 o 4 es que sea la nativa, mejor. Y este es otro proyecto que está bueno porque es un proyecto de investigación de la ANI, avalado por la ANI, que lo hizo Janine Bier, que es la posibilidad de tener estas plantas nativas, algunas, comprarlas como semillas. Como compramos semillas para la huerta, comprar semillas de plantas nativas para nuestro jardín. Hay todo otro tema de los jardines de semillas, que está buenísimo. También, y esas cosas de la vida, mi hermana es la que le diseñó los sobres. Y esto es un jardín que armé yo hace ya 3, 4 años ya, que fue el primer jardín que le puse casi todo nativo. O sea, y esta planta, que es la Petunia axillaris, que es nativa de Uruguay, yo la puse que era chiquitita, ¿no? Cuando volví al tiempo, estaba indignada porque pensé que habían plantado rosas a lo lejos, porque había quedado blanco todo, impresionante. Lo que tienen las plantas nativas es que son guerreras, son fuertes, y te das cuenta, como son nativas y están adaptadas, se portan mejor. Bueno, y ahora estoy en nuevo camino, o sea, voy subiendo escalones. El último proyecto que estoy involucrada es con Gabriela Bentancur Bilioni, que es una bióloga y entomóloga que estudia las mariposas, que tiene este libro Mariposas del Uruguay, que empezamos a ver, empecé a juntar con ella en la Facultad de Ciencias, estoy a un paso a hacer una maestría en la Facultad de Ciencias, qué plantas atraen a las mariposas, plantas nativas, ¿no? ¿Qué mariposas están en la ciudad? ¿Por qué la ciudad no tiene mariposas? Y empecé a pensar distinto el jardín, no solo como las plantas y las plantas nativas, sino qué es lo que yo atraigo, ¿no? De usar menos pesticidas, yo no uso pesticidas prácticamente, y tratar de que las plantas armen comunidades de mariposas, no limpiar abajo las hojas para que las pupas puedan vivir, que las plantas sean hospederas, y
hay unas cosas, hay unas plantas, por ejemplo, la lantana, que a mí no me gusta por el olor, bueno, es la planta de la mariposa monarca, y bueno, ahora tengo una lantana en mi jardín, porque no es solo lo que el jardín es, sino todo lo que vive en él. Y bueno, y este es un proyecto construido de Stefano Boveri, que se llama el Bosco Verticali, que está en Milán, que la idea es que en los balcones del edificio haya jardines, o sea, que no sea solo un jardín en horizontal y el edificio encima, sino, o una terraza verde, sino el edificio es un jardín. También está pensado, los libros me regaló Cinzia, mi amiga, que me trajo, muestran que hay cuervos que viven en el piso 15, los pájaros que habitan, o sea, se arman también esto, que es lo que el jardín atrae a muchas mariposas, que es lo único que se escucha en Milán, porque si uno lo ve, está en un lugar de Milán que son todas casitas de techos naranjas, y que no, acá, que es el edificio dentro de la ciudad consolidada como hormigón. Y bueno, y ahora esta es la última diapositiva, que bueno, que en este caso no es como antes, que el edificio, la vivienda o el edificio está sobre el paisaje, sino que el paisaje se volvió arquitectura. Esto les dejo acá algunas de las sociedades de arquitectos, de arquitectos paisajistas que hay, o de horticultura. Y bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado.